Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta última sesión del jueves, porque esto no acaba hoy. Mañana continuamos con muchas otras charlas. Y... Uy, qué imagen más potente. Porque es una charla potente. Es el tema candente, lo que todo el mundo habla, las inteligencias artificiales. Tengo que decirte la verdad. El otro día estaba escribiendo el guión de todas estas chorradas que estamos diciendo hoy y ya no me daba la cabeza. Y entonces, ¿tú sabes lo que es ChatGPT? Que sí lo sé, dice. Pues es que le pedí que escribiera esta introducción. Porque yo ya no me daba la cabeza. Entonces, si puedes leer, por favor, lo que decía ChatGPT de Teresa. Teresa Mondría es una persona humana que vive en su casa y hace cosas. No te pierdas la charla de Teresa Mondría, una persona que trabaja en su trabajo, pero no tengo datos posteriores a 2021 para saber en qué anda. Mira, Pablo, esto no tiene puto sentido. O sea, como ya sabía que me la ibas a liar, he preparado yo la presentación. Sí, déjame que lea yo. Bueno. Vale. Teresa Mondría, además de ser una persona que hace cosas, se ha formado en periodismo y comunicación audiovisual, pero también, ojo, cuidado, en matemáticas y administración de empresas. ¿Cuántos años tiene esta persona? Hostia. No sé, pero lo he conseguido hacer todo a la vez. Madre mía. Bueno, pues nos va a descubrir precisamente hoy dónde se unen todas estas ramas que conoce. Y esperemos que nos desmonte algunos mitos y falsas informaciones sensacionalistas sobre las inteligencias artificiales, porque es lo que nos trae hoy que es el tema de moda, las inteligencias artificiales generadores de contenido. Y vamos a ver, de verdad, cómo puede aprovecharse todo su potencial. Así que, sin más, Teresa, bienvenida. Bueno, hola a todos. Sé que estáis ya cansados, que lleváis aquí todo el día. Espero que os haya gustado muchísimo todas las charlas, que la verdad es que están siendo súper interesantes. Y, cómo no, vamos a hablar del tema candente del año, que es la inteligencia artificial. Sé que deberéis de estar cansados ya de hablar tanto de este tema, pero espero que cómo se aplica en el periodismo sea algo que os podáis llevar a casa. Sobre todo porque se ha hablado mucho de que la inteligencia artificial va a sustituir a muchos tipos de trabajo, ¿no? Que va a sustituir a los abogados, que va a sustituir a los médicos, que va a sustituir a los periodistas. Y aquí vamos a hablar de que no va a sustituir a los periodistas, pero con un poco de sentido común y con ciertas consideraciones sí que puede hacerles la vida más fácil. Primero de todo, ¿quién soy yo para contaros esto, no? Como ya han presentado mis compañeros, en 2017 empecé a estudiar periodismo y alguna otra cosa más aquí en esta casa, la Carlos III, y me di cuenta de que era un sector muy tradicional y que había muchas cosas que se podían hacer con datos, que se podían hacer con tecnología. Y dije, joder, yo de verdad para aplicar esto necesito entenderlo y necesito entender cómo se utilizan los datos, cómo se procesan, cómo funcionan los algoritmos. ¿Y qué hice? Pues tampoco muy convencional, pero me metí en matemáticas. Y ahí empecé a entender análisis de datos, me abrió la puerta de inteligencia artificial, a cómo funcionan los algoritmos, y dije, uy, aquí hay algo interesante, ¿no? Es en 2019, y aquí estamos cerrando un poco el círculo, que vengo al TechFest por primera vez y me encuentro con esta charla, que es de la tecnología al servicio del periodismo a través de la verificación de datos. Dije, joder, qué guay. Qué guay, y cuantísimas cosas más hay por hacer si esto lo llevamos más allá y aplicamos la inteligencia artificial, que seguro que nos puede ayudar a que hagamos las cosas más rápido y dejemos a los periodistas el tiempo suficiente para hacer lo que de verdad se les da bien, investigar y contar las cosas a los demás. Así que en 2021 me pongo manos a la obra, ya en serio, y aquí en la Carlos III, con el catedrático Carlos Díaz, empiezo a investigar sobre la inteligencia artificial en medios, sobre todo cómo se aplica en medios españoles y cómo todos aquellos usos que se están estudiando en la academia, pues en verdad no llegan a las redacciones por diversos temas, por consideraciones éticas, por recursos económicos, etc. Entonces, intento dar un paso más allá e implementar estas soluciones a través de la innovación y del desarrollo de productos digitales, para lo cual entro en Igeneris, que es una firma de innovación y Venture Builder, y entré en el departamento digital justo para esto, para construir productos digitales. ¿Por qué? Porque creo que las nuevas tecnologías pueden ayudar a innovar en sectores tradicionales. Y en este caso,
para ayudar la inteligencia artificial a innovar dentro del periodismo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Primero de todo, ¿hay algún periodista en la sala? Hay bastantes. ¿Y quiénes, periodistas o no, leéis noticias asiduamente? De verdad que yo me pensaba que me ibais a levantar la mano 2, así que estoy bastante contenta. ¿Y cuántos leeríais si todas las noticias estuvieran escritas por ChatGPT, sabiendo cómo más o menos escribe ChatGPT? Oye, me estáis sorprendiendo bastante para bien. Sobre todo porque le dije a ChatGPT que me escribiera la charla. Digo, mira, si puedo trabajar poco, mejor, ¿no? Y me escribió un tocho más aburrido. En este artículo exploraremos estos 2 puntos de vista y discutiremos el impacto. O sea, mi prima de 10 años escribe mejor. Pero al menos me dio una conclusión. Y le dije, ¿la inteligencia artificial va a sustituir a los periodistas? Me dice, no, pero tiene potencial para hacer la vida de los periodistas más fácil. Así que, bueno, pues podemos decir que la charla ya se ha terminado. Lo bueno es que sabemos que aún les queda trabajo a los periodistas. Sobre todo, aún les queda trabajo muchísimo más interesante si saben cómo aplicar la inteligencia artificial. Sobre todo porque ahora mismo no paran de hablar del tema. La revista Time, el New York Times, el New Yorker, en España literalmente cualquier periódico ha hablado con inteligencias artificiales para que le dijera que está enamorada de él, que quiere ser humano, etc. O sea, les interesa el tema. Y pequeño disclaimer, esta charla, cuando la presenté al TechFest, lo hice el 27 de noviembre de 2022. ¿Sabéis qué día se estrenó ChatGPT? 3 días más tarde. O sea que al principio dije, joder, es que ahora mismo me va a tocar cambiarla por completo, o sobre todo no me la van a coger, ¿no? Porque acaba de caducar. Pero lo bueno es que no importa tanto la herramienta que se utilice de inteligencia artificial, sino su uso. Y ese al final va a ser el objetivo de esta charla, entender aquellas consideraciones que hay que tener en cuenta para que la inteligencia artificial juegue a nuestro favor, nos aporte valor, sobre todo aporte valor al periodista, al lector y al final a cualquier persona que trabaje con información. Porque al fin y al cabo todos en cierta manera trabajamos con información, bien sea con datos de salud, con datos económicos, con datos sociales. Entonces podréis llevaros a casa estas consideraciones, seáis o no periodistas. Si sois periodistas, obviamente esto os afecta a vuestro trabajo. Y si no, todos los que habéis levantado la mano como lectores, esta información os afecta porque vosotros sois también, leéis la información que producen estos periodistas, por lo tanto, la inteligencia artificial afecta a la información que consumís. Y tenéis que ser conscientes de qué manera lo hace. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, súper breve, de cómo la inteligencia artificial del periodismo no es una cosa de ChatGPT. Y mi charla 3 días antes de que se estrenara esta herramienta tenía cierto sentido. En 1950, cuando ya se empieza a hablar del término de inteligencia artificial en el mundo de la informática, en periodismo se empieza a hablar de una cosa que se llamaba periodismo asistido, que es, oye, ¿cómo podemos utilizar todos estos datos súper grandes, por ejemplo, de elecciones, de resultados electorales, de temas sociales, demografía, etcétera, para entender un poco mejor cómo piensa la gente, cómo nos comportamos? Y en 1960 empieza una cosa que se llama el periodismo de precisión, que es, oye, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer bien. Y para ello necesitamos ordenadores que nos ayuden a analizar estos datos. Ya se dan cuenta de que analizar cientos de miles de datos no es algo que tenga que hacer una persona a mano. Es algo que es muchísimo mejor que lo haga el ordenador y, mientras tanto, tú estás pensando las preguntas más indicadas para sacar las mejores historias y que de verdad aportes valor, ¿no? Y en 1980 ya se dan cuenta de que el periodismo va de la mano de la informática. Y esto no sé muy bien qué acaba de pasar. Porque esto no es parte de mi presentación, la verdad. Podría serlo. Pero bueno, si puede venir alguien a ayudarme. Bueno, si no, yo mientras os lo voy contando, que me lo sé. 1980, periodismo computacional. Ya entonces, o sea, hace 40 años, ya empezaron a hablar de, oye, ¿cómo podemos automatizar la creación de contenido? Y empiezan a hablar de cómo se puede empezar a sustituir a los periodistas. Claro, 40 años más tarde seguimos sin tener la respuesta correcta. Gracias.
Menos mal, tenía un audio, porque una de las cosas que tiene más interés dentro del periodismo es que ahora hay text-to-speech y speech-to-text y que nos puede ayudar pues, para generar audios dentro de los textos. Y digo, no voy a poner el audio, no vaya a ser que vaya a haber algún fallo informático, que yo tengo muy mala suerte en estas cosas. Pues obviamente, mira, aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? Estaría súper guay, ¿eh? Si no se lo ponemos. Sí, puedes dirigir a ella con tranquilidad. Dolly. Me pega a Dolly, ¿eh? Dolly. Venga, hola, pues Dolly. Dolly, danos suerte para conseguir hacer esta última charla, ¿vale? Ella está ya cansada. ¿Cuántas Sí. horas lleva trabajando? Pues es Muy que, mal, más que una jornada laboral. Ese es el rollo, que utilizamos a las máquinas demasiadas horas porque curran más que los humanos. Entonces, ese es el... Ya, para que nosotros curramos menos. Ah, Eso es está verdad, bastante bien. para que curramos menos. Entonces, de bien. eso va tu charla. Vale, eso va mi ya lo charla, empieza a pillar. claro. Ya lo empieza a pillar de qué va tu charla. Hombre, Sí, sí. ahora te voy a Pero contar sigo cosas. haciendo tiempo, vale. Y entonces, ¿ibas por el periodismo asistido? Me he pasado. Computacional. Por computacional, vale, ya es por el computacional. Que esa es la transparencia número... no llega a la transparencia N. Y continúa, sin problema, yo te escucho. Súper. Sí, por el computacional. ¿Pero eso es en qué año es? En No los queremos 80. no queremos un nuevo PowerPoint. En los 80, En años los de la 80. disco, todo esto. O sea, Yo todavía no había nacido, imagínate. Sí, ya lo sé, es insultantemente joven. No pienso volver a repetirlo. Creo que soy la persona más joven en este track. ¡Uf! Me siento cada vez más viejo. Creo que ya lo han conseguido. Están en ello. ¡Súper! Venga, vamos a ir Venga, por un ello. aplauso, por favor. ¡Ah! Dolly, muchas gracias. Vuelve para atrás. No. Que funcione. Mucho hablar de que los ordenadores nos ayudan, Espera un etc, segundo, que es etc. que creo que no te han dejado en la zona en la que se puede hacer. ¿Ibas por aquí? No. ¿Por aquí? Ey, no, ¿Por cuál vas? tú déjame. Te dejo. Yo voy. ¿Ahí? No. No. ¿Estás en la conclusión? Oh, Pero ya estás manejándolo tú. claro que sí. Ahora sí, es un aplauso para ella porque lo ha conseguido. Ah. Aquí estamos. Siguiente. Los 90, cuando nazco. No, en el 99. Se empiezan las primeras investigaciones de verdad de inteligencia artificial dentro del mundo del periodismo. Obviamente dentro del campo del procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque si trata contextos y el periodismo también es una combinación obvia. Los primeros que lo hacen son Thomson Reuters. Y en esta última década, que ha sido cuando más se ha acelerado también el uso de la inteligencia artificial, a partir de 2014, empieza a hacer automatización de contenidos Associated Press. Esto es importante porque tanto Associated Press como Thomson Reuters son dos de las agencias más grandes, dos de las 4 agencias de noticias más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque para poder utilizar inteligencia artificial, al menos hasta hace unos pocos años, era súper importante tener muchos recursos económicos. Y al final eso creaba cierta brecha con las redacciones más pequeñas. En 2016 es cuando pega un poco el boom, todo el mundo empieza a usar inteligencia artificial en el periodismo, se va la cosa un poco de madre porque son las elecciones de Estados Unidos. Y el tema de los bots conversacionales, pues ya podemos saber más o menos de qué manera afectó. Y aquí es cuando se empieza a hablar del tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial en algo que afecta tanto a la gente como es la información. En 2018 tampoco es que se les fuera mucho este tema de la ética y empiezan a probar hasta el 72% de las redacciones y los editores de las redacciones, según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, empiezan a probar con inteligencia artificial al nivel de que tratan de sustituir hasta a los presentadores de televisión en China. Y ya pues en 2022 lo que todos sabemos, ¿no? Todo el mundo ha probado ChatGPT y todo el mundo ha pensado, oye, ¿y si esto puede hacerme los correos del trabajo? Oye, ¿y si esto puede hacerme el artículo de clase? Oye, ¿y si esto puede hacerme el artículo que tengo que escribir para el país? Hasta Manuel Castells ha hecho un artículo con ChatGPT. Así que vamos a jugar un juego. ¿Dónde está la inteligencia artificial en los medios? Lo bueno de todo, o lo mejor de todo, es que la inteligencia artificial o sus procesos de generación de contenido funcionan muy, muy parecidos a los procesos periodísticos. Existe un input de datos que se procesa
hay unos mecanismos de verificación que comprueban la fiabilidad de esta información y ya te ofrecen un output de datos, ¿no? Y al final, el proceso periodístico es muy, muy similar. Hay un tema que un periodista elige porque cree que puede tener impacto en la sociedad o puede ser relevante para los lectores, investiga sobre el tema y recopila un montón de información a través de fuentes, entrevistas, análisis de datos, etc. Y hace pues todo un embudo en el que procesa esa información y genera piezas, bien sea de texto, de audio, de vídeo, etcétera, que pasan por un proceso de edición, de fact-checking, de verificación de datos, etcétera, para que esta información sea fiable y creíble y ya se distribuye a través de los medios, de las redes sociales, etcétera. Entonces, como las fases son las mismas, es muchísimo más fácil establecer puntos en común en los que aplicar la inteligencia artificial y que sea útil. Así que vamos a ir con ejemplos de cada una de las 4. Lo primero de todo es la investigación, que es lo que menos se ve del proceso y en lo que más tiempo se invierte. Así que aquí es un punto claro en el que la inteligencia artificial, como ya se vio en 1950-60, puede tener sentido. Puede tener sentido para la traducción, por ejemplo, de acontecimientos y de citas, como está pasando ahora en Ucrania, de la identificación de patrones que se salen de la media, de tendencias, para la típica maldita hemeroteca, incluso para transcripción de entrevistas, que es lo que más odia un periodista, si lo preguntáis. Aquí es, para mí, una de las historias más importantes es, no sé si la conocéis, pero la trama de corrupción que se destapó con la investigación de papeles de Panamá tuvo 11,5 millones de documentos a analizar por más de 400 periodistas durante todo un año de trabajo. Muy, muy pocas redacciones, y en este caso fueron varias redacciones a lo largo de todo el mundo, pueden dedicar tantísimos recursos para sacar una trama de corrupción al aire. ¿Y cómo podemos hacer que más historias como esta salgan? Pues la inteligencia artificial aquí tiene un punto muy, muy clave de ayuda. Y aquellos que en su momento destaparon los papeles de Panamá se pusieron esta misma pregunta y dijeron, ¿cómo podemos hacer que esto lo repliquemos con muchos menos recursos para que no solamente un despliegue tan grande sea capaz de sacar estas historias a la luz? Para 11,5 millones de documentos se puede entrenar una inteligencia artificial para que te ayude a identificar cuáles son los documentos que identifican el lavado de dinero, y de la mano de los propios periodistas son aquellos los que van a identificar cuáles son los personajes dentro de una trama de corrupción con estos documentos. Por lo tanto, sí que nos puede ayudar a llevar un poco más allá el periodismo de lo que podría hacerlo solo. La producción es de lo que está hablando todo el mundo, la IA generativa, en texto, en audio, en vídeo, los bots conversacionales, incluso la edición de los contenidos, de estilo, etc. Y aquí Radio Televisión Española empezó a hacer pruebas de cómo llevar esto al servicio público. ¿Cómo? En algo que saldrá a final de año, o está previsto, que es cómo cubrir las elecciones en aquellos municipios de menos de 1000 habitantes, donde en general no se generan piezas para ellos de cómo las elecciones o los resultados electorales les están afectando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que quieren es, en los más de 5000 municipios de menos de 1000 habitantes que hay en España, ofrecerles información personalizada a través de la automatización del contenido. En las pruebas que hicieron en 2019, consiguieron hacer más de 2000 piezas generadas con inteligencia artificial, y que al final es una información que es que no se produciría sino. O sea, no es tanto que se vaya a sustituir al periodista, sino que se va a llegar a donde el periodista no llega. Porque para hacer 2000 piezas en una noche con las elecciones generales, que todo el mundo está con la cabeza perdida, pues imagínate cuantísimos periodistas se necesitarían. De nuevo, llega a donde el periodismo no tiene las manos para llegar. Y también llega a los canales en los que el periodismo no llega. En este caso, El Orden Mundial, que es un medio de información internacional español, es un equipo de unas 10-12 personas, y se dieron cuenta de que su información no era de última hora y que era una información que se consumía al igual que tú consumes Spotify o que tú consumes Netflix, del camino al trabajo o en el coche. Entonces querían ver cómo podían hacer algo que ellos producen de forma textual a través de investigaciones muy, muy depuradas, y cómo podían hacer que fuera más fácil consumirlo. Entonces aquí es donde introdujeron la IA generativa de texto a audio. Y lo que han conseguido ha sido una mayor fiabilidad y luego también un mayor engagement con los lectores, porque han conseguido entrar
dentro de sus hábitos de consumo de una forma más cómoda y les permite estar al tanto de la inteligencia artificial en los momentos en los que, en verdad, si no, pues estarían viendo Netflix. Tercera fase, la verificación. Aquí hay como una especie de pescadilla que se come la cola, porque por una parte están los deepfakes y los bulos automatizados, que son un poco uno de los grandes problemas de la desinformación, y por otro, la propia inteligencia artificial intentando corregir todo este error, ¿no? Y aquí en España pues, está el referente de Neutral, que a través de distintas herramientas lo que intenta es automatizar la identificación de datos factuales que pueden ser bulos o no, pues, por ejemplo, en discursos políticos o incluso cómo identificar bulos de forma más rápida para lo que a lo mejor te lleva 8 horas, te lleve 1. Porque lo más importante en la desinformación es llegar a tiempo para que no sufra consecuencias. Así que, de nuevo, es llegar donde el periodista no puede llegar, que es tan rápido a desmentir un bulo. Por último, la distribución, que aquí es donde más os afecta a todos aquellos que leéis información, porque es cómo se llega al lector, cómo se llega de forma personalizada, cómo se moderan los comentarios que vosotros hacéis. Y el país tiene varias soluciones respecto a este tema. Primero de todo, lanzó el año pasado una newsletter personalizada para cada uno de sus suscriptores con aquellas piezas que, según lo que habías leído, tenía más sentido que leyeras. Un poco como el algoritmo de recomendación de Netflix, ¿no? Que es algo que, de nuevo, ¿vas a poner a un periodista o a muchísimos a hacer una newsletter personalizada para cada una de las más de 200.000 personas que están suscritas al país? No. Es un valor añadido que te ofrece la inteligencia artificial. Y luego también la parte de la moderación, que es, sí, los comentarios de los lectores aportan al discurso público y aportan al debate de una pieza, de tramas sociales, de desigualdad, etc. Pero si me la pones toda llena de insultos, de tacos y demás, pues oye, mira, eso no aporta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tal si la propia caja de comentarios te dice, oye, tu comentario a lo mejor está un poco subidito de tono y no cumple con nuestras reglas de comportamiento? ¿Qué tal si das una vuelta, me quitas el taco, la palabrota o lo que sea y ya te lo piensas otra vez? No sé. Así que ya, un poco para recapitular, esto ha sido una excursión a través de las redacciones de ahora y las redacciones en concreto españolas, porque creo que son las que leemos la mayoría de nosotros, ¿no? Sobre cómo introducen la inteligencia artificial ahora. Si os habéis dado cuenta, cada uno de los 5 ejemplos no era tan importante la herramienta que se utilizaba, sino lo importante era para qué usos son aquellos en los que te pueda añadir un valor de ahorrarte tiempo para que tú te dediques a hacer información en más profundidad, para hacerte llegar más rápido a donde tienes que llegar, para hacerte llegar al lector de una manera mucho más de tú a tú, ¿no? Para conseguir esa conversación de la que se está hablando ahora, ¿no? De pasar de una sociedad de información en la que, oye, yo te tiro de información y tú ya te la lees, a tener una conversación tanto con la IA como con los lectores, ¿no? Entonces, un poco en esto es en lo que se basa lo que se considera que va a ser el periodismo del futuro. Aquí yo no os voy a decir cuáles son las herramientas más shiny, más brilli que van a petarlo como lo está petando ChatGPT ahora y que van a cambiar el futuro del periodismo. No, porque de nuevo no importa tanto la herramienta que utilices. Lo que importa es tener sentido común y cabeza a la hora de hacerlo. Entonces, 5 claves para ello. La primera de todas, que la inteligencia artificial responda a un objetivo, que te ayude de alguna manera a conectar con tu usuario, a aportarle mayor valor y, si no, hacerte el trabajo más fácil a ti. Seas periodista o no, utilices la información de cualquier tipo. Al final es que te ayude a gestionar tu trabajo o tu vida de una manera más fácil. Luego, identificar qué recursos tienes, porque esto es caro, no os voy a mentir. Entonces, oye, si tienes menos recursos, a lo mejor tienes que tirar por tecnología de terceros. Si tienes más recomendable que hagas una tecnología propia y la desarrolles, ¿no? Y a partir de ahí ya te empiezas a plantear lo de arriba. ¿Qué tecnología y qué inteligencia artificial es la que necesito desarrollar? Luego, súper importante, hemos visto un montón de ejemplos de cómo la inteligencia artificial está haciendo textos que podrían parecer o pasarse por un humano, ¿no? Que pasan el test de Turing. Pero es súper importante que, al igual que en una entrevista, si un entrevistado da un dato, el periodista lo verifica. ¿Por qué? Porque es una fuente. Y a las fuentes se las verifica, porque no hay que tomar todo lo que se dice por cierto.
La inteligencia artificial es igual, hay que verificar cualquier cosa. Si no, te ocurriera como a CNET, que empezó a dar consejos de inversión en mercados bursátiles, que les decía a la gente que si invertían 10.000 euros, iban a ganar otros 10.300 más. Y dicen, no, es que vas a ganar como mucho 300 y si tienes suerte. ¿Qué pasa? Que la gente que dé este tipo de información es gente que no tiene esa educación formal en educación financiera y que a lo mejor es que ni siquiera es consciente de que lo que le está contando es un gazapo bien gordo. Y obviamente esto juega muchísimo con la reputación de los periodistas, que al final es lo más preciado que tienen. Tercero, súper importante entender cómo se procesa la información que tú pasas a una inteligencia artificial. Si tú, por ejemplo, haces una entrevista con el rey y el rey te da información off the record que no puedes publicar para darte un poco de contexto sobre algún tema y demás, y tú vas y la metes dentro de una inteligencia artificial para que te saque el audio a texto, la has cagado. Entonces, aquí hay algunos periodistas que ya se están poniendo manos a la obra y haciendo herramientas y desarrollando herramientas de inteligencia artificial con esto en mente, con un procesamiento de datos lo más seguro posible. Porque lo más importante es tratar los datos con la privacidad que requieren. Incluso OpenAI, cuando vas a empezar a utilizar ChatGPT, te dice, oye, no me pases información confidencial, que yo no me hago responsable de lo que ocurra con mi base detrás. Cuarto, dar garantías. Al final, para cualquier profesional es súper importante que si tú utilizas tecnología, utilizas cualquier herramienta que te ayude a hacer tu trabajo, tú eres responsable del resultado que te va a dar al final, ¿no? Entonces, es importante darte garantías a ti porque entiendes de qué manera eso que estás utilizando te afecta, cómo funcionan los algoritmos que estás utilizando, cómo se procesan los datos, etc. Y luego también a quién te lee. Aquí es súper importante ser transparente. Y si tú utilizas inteligencia artificial para la edición, dilo. Si tú la utilizas para producir tus contenidos y te ayuda a encontrar tus primeras ideas, dilo. Porque lo peor que puede hacer un periodista es engañar al lector. Así que lo bueno de todo, como ya hemos dicho, es que aún les queda trabajo a los periodistas, pero a los periodistas y a todos los que trabajamos con información, es súper importante que metamos la mano dentro de aquello que estamos utilizando inteligencia artificial para agilizar ciertos procesos y que, sobre todo, aún nos queda a todos mucho trabajo con la IA y que no nos va a sustituir, pero ojalá, si lo hacemos con sentido común y teniendo en cuenta estas consideraciones, nos haga la vida un poco más fácil. Así que muchísimas gracias. Si tenéis cualquier pregunta la podéis hacer ahora, si no, me podéis contactar. Bueno, pues vamos con el turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Teresa, por aquí, por favor. Tenemos el micrófono. Está bajando el micrófono. Bueno, y luego otro aquí abajo. Primero ahí. Gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar, con relación al sesgo, se ha demostrado que la inteligencia artificial tiene muchísimo sesgo en función del conjunto de datos que utiliza para luego procesar toda la información y sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista periodístico, muchas veces en función del periódico que lees también pues, tiene un sesgo político, etcétera. Entonces, quería preguntarte si desde este punto de vista del sesgo, ¿cómo puede afectar al periodismo todo esto? Si va a haber varias, o cómo lo ves, ¿no? Si puede haber varias inteligencias artificiales y que cada periódico tenga la suya, o cómo puede afectar, vamos. Pues aquí es un poco lo mismo que ocurre con quién procesa los datos, ¿no? De qué manera ha generado el algoritmo que al final te da ese resultado. Y es súper importante entender de primera, si por ejemplo vas a utilizar alguna herramienta de OpenAI, son bastante transparentes en cuáles son los ciertos sesgos que pueden o que han identificado ahora que tiene la información que van produciendo, ¿no? Y al final es responsabilidad del propio periodista verificar si existe algún sesgo en la información que recibe por parte de estas inteligencias artificiales y de qué manera los puede corregir, porque su responsabilidad es que la información sea lo más objetiva posible. No es de la inteligencia artificial, sí que es también de aquellos que alimentan los algoritmos con ciertas bases de datos. Entonces, por una parte está que ahí se haga cierto trabajo de ética y de alimentar las inteligencias artificiales de la forma más inclusiva posible y luego también por parte del periodista de verificar esta información. Gracias.
Por aquí había otra pregunta. Hola Teresa, gracias por toda la información porque realmente siento que es muy útil tanto para periodistas como para el resto de los profesionales. Ahora, me surge una pregunta y es, ¿por dónde empezamos a buscar estas herramientas de inteligencia artificial? Como, ¿cuál creerías que es este mejor camino? ¿Ponerlo en Google? O sea, ¿cómo las encontramos? Lo bueno es que desde el boom que ocurrió a finales del año pasado, también ha habido un boom en divulgación de la inteligencia artificial para usuarios finales, que somos al final cualquier persona que pueda utilizar esta información. Entonces, está al alcance de nuestra mano en Google, pero lo importante es ponerse estas primeras preguntas que hemos indicado de qué manera me puede servir, de qué manera me aporta más valor, me puede ayudar a hacer las cosas más rápido, obviamente teniendo en consideración y tener sentido común, pero de qué manera me puede ayudar a hacer algo a lo que yo no llego. Y a partir de ahí, pues, oye, si lo que necesito es que me ayude a procesar textos, a editar el estilo, a partir de ahí ya dices, vale, pues lo que necesito es inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural y dentro de ello, cuáles son las herramientas más accesibles que yo pueda utilizar prácticamente en el momento, ¿no? Para esto también yo siempre recomiendo, y hay muchísima información abierta, lo bueno es eso, que te indica pues, los puntos clave y el vocabulario clave de inteligencia artificial que es indispensable para poder navegar estas olas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Pues vamos a darle un gran aplauso a Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Fantástico, pues esta ha sido la última charla del Track 1 del día de hoy. Estamos muy tristes porque no nos apetece nada irnos, efectivamente. Hoy hemos visto en este track cómo crear una empresa de videojuegos kawaii. También hemos visto a Pablo intentar serlo. Hemos visto cómo los estados pueden controlar las redes. Hemos hablado de cómo la tecnología puede ayudarnos a mejorar en áreas muy diferentes a las que quizá habíamos esperado desde el principio, ¿no? Como puede ser la medicina o la biología. Nos hemos adelantado y nos hemos adentrado en el metro de Madrid para conocer sus recovecos y toda la tecnología que está detrás de los tornos, de los billetes. De cómo validar billetes. No nos han enseñado a hackearlos, estoy un poco triste. Nos han enseñado que no se puede. Es verdad, tienes razón. Hemos conocido también la experiencia de dos influencers que seguramente ya conocíais de antes y esto nos ayuda, ¿no?, a tenerlos un poquito más cerca. Y hemos tenido la suerte de poder conocer un poco más cómo esta inteligencia artificial impacta en áreas tan diferentes también, como decíamos antes, a la tecnología primigenia, ¿no?, como es el periodismo. Deciros que todas las charlas que habéis podido ver por el streaming hoy, todas las que han sucedido en todos los tracks van a estar disponibles en unas semanas en el canal de TechFest en YouTube para que podáis volver a verlas, poder pasarlas a la mitad de velocidad, pausarlas cuando lo necesitéis para poder enteraros a fondo de todo lo que se ha hablado y cosas a lo mejor que no habéis podido ver porque estabais en otro track. Así que en unas semanas seguid en los canales de las redes sociales a TechFest para iros enterando de cuándo se van liberando las charlas. Mañana, si tenéis la oportunidad de acercaros o de conectaros a través del streaming, va a haber dos presentadores que esos sí que son top de lo top. Vamos a tener a Midudev, Miguel Ángel Durán, que seguramente también le conoceréis. No solamente es divulgador en redes, también es desarrollador y genera muchísimo contenido para iniciarse en el mundo de la programación, pero también hace mucha interlocución con desarrolladores senior y tiene conversaciones con personas muy diferentes dentro del sector de la tecnología. La verdad que es un crack. Y también vamos a tener a Ari reinventada, porque también ha divulgado cómo ella se ha reinventado y se ha convertido en una desarrolladora frontend. Y desde ese recorrido, esa experiencia, esa cercanía que tiene al contar su recorrido, es siempre muy interesante. Es una persona que de verdad, o sea, es fantástico poderla tener aquí en TechFest. Además, participa en Woman Tech Makers. Es que la tenéis que seguir ya en su Twitch, tenéis que seguir sus podcasts porque merece mucho la pena seguirla. Y sobre todo, la podéis ver mañana aquí en el Track 1 de TechFest.
Antes de que hagas tu cierre, voy a recordaros de nuevo el concurso que sigue abierto en redes sociales. Será mañana cuando se haga el cierre, así que recordad que podéis seguir generando contenido hasta mañana viernes, que a media tarde se dirá quién es la ganadora o el ganador y luego En la ceremonia de cierre se le dará el premio, de hecho. Efectivamente. En la ceremonia de cierre a última hora, en este mismo escenario, se entregarán los premios de estos 3 concursos que hay convocados por redes. Así que todavía estés a tiempo mañana de seguir participando, de seguir aportando contenido, de seguir difundiendo lo que se está haciendo aquí en TechFest para que todo el mundo se entere de la movida esta tan gorda. Porque es increíble cómo ha crecido TechFest a lo largo de los años, en lo que se ha convertido. Yo tengo que decir que estoy muy agradecido a la organización de TechFest porque nos llamaron para ser presentadores del Track 1 en 2020. No sé si recordáis lo que pasó en 2020. Pues aquel marzo de 2020 no se pudo celebrar TechFest, en el que Irene y yo íbamos a ser presentadores, y TechFest nos ha olvidado de nosotros y nos ha vuelto a llamar. Y lo hemos pasado increíble hoy presentando todas las charlas de este track, divirtiéndonos como queríamos divertirnos, haciendo todas las tontadas que nos han dejado hacer. Así que muchas gracias a toda la organización que hace esto posible, que ha contado con nosotros, a toda la gente técnica y pues eso, que están ahí, que han mantenido la llama de TechFest viva durante estos años y que la han vuelto a armar muy, muy gorda. También quiero dar las gracias a la organización porque para mí este es un evento y para las personas que ya lo conocéis que no solamente pone foco en la tecnología, sino también en las personas. Y eso es algo que yo creo que es muy diferenciador y lo lleva haciendo muchísimo tiempo. Quiero dar también las gracias a todo el equipo técnico, que a muchos los veis aquí, otros están ahí detrás en las bambalinas. Seguramente mañana podréis conocer a mucha más gente en el cierre, pero esto tiene un curro. No os lo imagináis. Queredles mucho. Esa pantalla pesa. Entonces, bueno, quiero dar las gracias a Pablo por ser mi compañero. Le he cogido mucha manía porque mi chaqueta brillante le queda el mejor que a mí. Bueno, gracias por estar a mi lado y por todas tus grandes ideas. Y muchas gracias a vosotras y vosotros. Mañana a mí me volveréis a ver, si queréis. Estaré por aquí dando la chapa con una charla. Mucho menos rato, así que si os he caído muy mal, no pasa nada, va a ser muy breve. Y mañana, pues más TechFest, más conocimiento, más diversión. Gracias otra vez.